En un mundo religioso, hermanos, pueden proclamarse diferentes tipos de fe, diferentes tipos de doctrina, diferentes clases de fe, hermanos. Hay un sinfín de números de clase de fe en el mundo, pero solo una es la que nos puede hacer ver la gloria de Dios. Solo una fe es la que nos puede llevar a la gloria de nuestro Dios. En la escritura, hermanos, que vemos ahí en nuestra diapositiva, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, en el capítulo 11 del versículo 18 al 44, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, capítulo 11, del versículo 18 en adelante, dice la escritura de esta forma: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por la pérdida de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En un tono de reclamo, hermanos, lo hacía Marta. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. En un tono de convicción y de fe. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días.
Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Como les decía, hermanos, en un mundo religioso es que existen muchos tipos de fe, de creencias, de religión, de fe, pero solo existe una, hermanos, que nos puede hacer ver la gloria de Dios y que nos puede conducir a la gloria de Dios. Solo una es, hermanos, la que representa el poder de Dios y la voz misma de nuestro Dios. No hay otra. Por eso, mientras que los hombres no conozcan la verdadera fe que proviene del poder de Dios, hermanos, y de la voz misma de nuestro Dios, nunca van a conocer la verdadera gloria de nuestro Dios. Hoy en día, hermanos, mucha gente quiere conocer la gloria de Dios a través de nuevos milagros, a través de nuevos prodigios, a través de nuevas señales, a través de nuevas profecías. Pero señal tampoco les será dada, como le decía nuestro Señor Jesucristo a los judíos, solamente una, la señal de Jonás. Y ahora solamente una señal existe para toda la humanidad, y ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Marta escuchó, hermanos, cuando Marta escuchó las palabras de nuestro Señor Jesucristo: quitad la piedra. Marta, la que decía creer que Él era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, se opuso, hermanos, a la autoridad de Dios, se opuso al mandamiento de Dios, al decirle a nuestro Señor Jesucristo: hiede ya. Ya entró en un estado de putrefacción, de descomposición. El cuerpo ya se está destruyendo. ¿Qué te pasa, Jesús? Ya no puedes hacer nada. Llegaste demasiado tarde. Es imposible que hagas algo. ¿Cuánta razón tenía nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en hablarle de esa manera a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás. Y es por eso que el Señor le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. Marta, ¿crees esto? ¿En verdad lo crees? La fe de Marta, hermanos, será una fe incompleta, inconclusa aún todavía. Decía creer en nuestro Señor Jesucristo, pero no creía en su poder. Decía creer en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, pero no creía en su autoridad. ¿Cuánta gente en el mundo, hermanos, dice creer en nuestro Señor Jesucristo, pero su fe es a medias?
Como aquel padre al cual tenía un hijo lunático que le daban ataques epilépticos, que de repente lo tomaba un espíritu, lo aventaba al fuego, lo aventaba al agua, intentando matarlo, lo llevó a sus apóstoles, y los apóstoles no pudieron, hermanos, ayudarle a aquel hombre con su hijo. Mientras que nuestro Señor Jesucristo estaba en el monte alto con Pedro, con Jacobo y Juan. Cuando regresó se encontró con ese cuadro de desilusión. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y el padre de aquel hijo le dice: traje mi hijo a tus apóstoles y no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada. Y nuestro Señor Jesucristo se dirige a ellos y les dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? La mala obra de ellos, hermanos, un trabajo frustrado, hermanos, perjudicaba la obra de nuestro Dios. Y es por eso que cuando el Señor le habla a aquel hombre, le dice: ¿qué es lo que pasa con tu hijo? No es de que el Señor no sepa, hermanos. No es de que el Señor carezca de conocimiento. Él todo lo sabe, pero está poniendo a prueba la fe de aquel hombre. Y le dice lo que sucede: mi hijo es epiléptico, lo toma un espíritu, un demonio, lo avienta al agua, lo avienta al fuego. No podemos hacer nada. Pero después, cuando le dice, el Señor le dice: ¿crees tú que yo puedo hacer algo? Creo, Señor. Porque el Señor mismo le decía: el que cree, para el que cree todo le es posible. Y el Padre le dice: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor le pudo sanar. Mucha gente, al igual que Marta, al igual que este hombre, hermanos, tienen una fe, pero es una fe a medias. Pero mientras no sea una fe completa, no sea una fe perfecta, hermanos, siempre va a estar dudando del poder de nuestro Dios. Siempre va a estar dudando del llamado del Señor. Y es que la gente, hermanos, cree en Dios, pero cree en Dios a medias porque ha escuchado de Dios de una forma distinta, ha escuchado de Dios de una forma diferente, ha creído en el Señor de una forma también diferente. Porque su fe realmente, hermanos, no está basada en el poder de Dios, sino está basada en la convicción de otras personas, o en las convicciones de otras mismas personas también. Por eso Marta, hermanos, necesitaba ver el poder de nuestro Dios. Cuando Marta misma viera, hermanos, el poder de Dios, y Marta misma escuchara la voz del Señor: Lázaro, ven fuera. Al ver a su hermano, hermanos, resucitado, vivo, sus rodillas se iban a doblar ante el poder de nuestro Dios. Al igual que todos los presentes. Hoy en día, como le decía, muchas personas, al igual que María, dicen creer en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pero su fe es insuficiente. No es fuerte, lo suficientemente fuerte para conocer la gloria de nuestro Dios. Por eso, de acuerdo a las palabras de nuestro Dios, hermanos, la fe que nos puede llevar a la gloria de Dios, para eso tenemos que conocer el poder de nuestro Dios. Tenemos que conocer el poder de nuestro Dios. En el capítulo 11, el versículo 39 al 40, lo estamos viendo. Una vez que el Señor, hermanos, alza la voz, dice: Lázaro, ven fuera. ¿Qué sucede? El que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Se manifiesta el poder de nuestro Dios, hermanos. Ese poder, hermanos, que viene de lo alto, ese poder que viene de nuestro Dios, se manifiesta en un solo ser, en nuestro Señor Jesucristo.
Mientras que otros, hermanos, tratan de conocer el poder de Dios a través de tradiciones, a través de costumbres, a través de filosofías, a través de teorías humanas. Nada de eso va a representar el poder de Dios. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a mostrarnos el poder de nuestro Dios, resucitando muertos. Es por eso, hermanos, que Marta, a pesar de que pudo conocer a nuestro Señor Jesucristo, aún no había conocido la gloria de nuestro Dios realmente. Ella conocía al Señor, pero a medias. Tal vez no vio Marta, hermanos, los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo en su ministerio, los cuales fueron muchos de los milagros que hizo el Señor. Y es por eso que Marta dudaba del Señor. Lleve ya es el cuarto día, ya nada se puede hacer. Pero una vez que vio a Lázaro salir, hermanos, oh, gran sorpresa. Gran sorpresa. Lo peor del caso, hermanos, es de que lamentablemente aún a veces, hasta viendo el poder de Dios, a veces el ser humano duda, aún todavía. ¿Por qué esa tendencia del ser humano en dudar en el poder de Dios, hermanos? Dentro de los 70 días que se apareció nuestro Señor Jesucristo, hermanos, después de que resucitó, la primera vez, los apóstoles no creyeron lo que María y la otra María le habían dicho: ha resucitado al Señor. Y los apóstoles no creyeron. En el mensaje de las hermanas no creyeron. Se les presenta a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y es cuando creyeron entonces, pero en ese momento no estaba Tomás. Pasa el domingo, hermanos, miran a Tomás y le dicen a Tomás: hemos visto al Señor, resucitó el Señor. ¿Y cuál fue la reacción de Tomás, hermanos? Yo hasta no poner mi mano en su dedo y mi dedo en su mano y mi mano en su costado, dice: no creeré, no creeré. El siguiente domingo se le vuelve a presentar, estando ya los apóstoles todos reunidos, y ahí Tomás también, y todos se gozan de la presencia del Señor. Y Tomás, al verlo, hermanos, ¿qué hace? Nuestro Señor Jesucristo le llama y le dice: Tomás, ven, pon tu dedo en mi mano y pon tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Oh Señor mío y Dios mío, por cuanto viste, creíste, Tomás. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. ¿De quién estaba hablando el Señor, mi hermanito? ¿De quién, mi hermana? De usted y de mí. Porque nosotros no fuimos testigos oculares de la resurrección del Señor, pero hemos creído en su poder. Porque usted y yo somos una clara evidencia del poder de Dios mediante el Evangelio del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hizo muchos milagros en su ministerio. Y el apóstol Juan dice precisamente en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, hizo además muchas otras cosas, las cuales no están escritas en este libro, pero las que se han escrito han sido escritas para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo, dice, tengáis vida eterna. Vida eterna. El Evangelio, hermanos, es el poder de Dios. Pero la gente, hermanos, se sigue cerrando a no creer en el poder de nuestro Dios. Sigue aferrándose a querer ver nuevos milagros, nuevas señales, nuevos prodigios. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. Usted y yo somos una clara evidencia, hermanos, del poder de la resurrección del Señor, porque el Señor nos resucitó de entre los muertos. Efesios 2:1.
nos ha dado una nueva vida, hermanos, para que conozcamos la gloria de Dios. ¿Cómo es que Dios, hermanos, transforma nuestras vidas? ¿Cómo es que nuestro Dios cambia nuestras vidas para el bien de todos nosotros? ¿Cómo es que nuestro Dios, hermanos, está haciendo un nuevo linaje? Efesios capítulo 2 dice, hermanos, precisamente porque fuimos creados, en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que conociéramos el poder de Dios, hermanos, ya no en una forma externa, sino ahora en una forma interna. Como a este ser Dios le está dando vida, hermanos. Escúchelo bien, mi hermano, mi hermana. Ahora usted y yo ya estamos en la vida eterna. Pero estamos en un periodo en donde podemos perderla si no la conservamos en nosotros, si no hacemos la voluntad de nuestro Dios. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, creo yo, si no me equivoco: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso, no solamente el mundo necesita conocer el verdadero poder de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque es ahí en donde se manifiesta. Romanos 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del poder de Dios, porque no me avergüenzo, dice, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es el obedecer, hermanos, al Evangelio. Pero la gente, hermanos, quiere escuchar buenas nuevas, buenas noticias, quiere escuchar un mundo restaurado, porque todavía su mente carnal está en lo carnal. Cuando Dios mismo nos está diciendo, hermanos, que esto corruptible no puede entrar a lo que es incorruptible. Esto que se va deteriorando, corrompiéndose, desgastándose con el uso, no puede heredar lo que es eterno, lo que es incorruptible e indestructible, hermanos. El nuevo ser que va dentro de nosotros se va transformando, se va preparando para lo eterno. Y es donde estamos conociendo la gloria de Dios. Pero para eso también, hermanos, tenemos que oír la voz del Señor, como Lázaro mismo. Lázaro, hermanos, para que él pudiera resucitar de entre los muertos, para que él pudiera salir de esa cueva, hermanos, ¿qué tuvo que oír? La voz del Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo, Lázaro le habló por su nombre: ven fuera. Mire lo maravilloso de esto, hermanos. El Señor nos conoce perfectamente. Le habló por su propio nombre. Lázaro, ven fuera. Y es que, hermanos, nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Cuando el Señor le habló a Moisés, le dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacobo. Es un Dios de vivos, no de muertos. Usted está viva, estamos vivos y tenemos un Dios vivo. Y Él nos conoce a la perfección. Lázaro, ven fuera, con una voz de autoridad, con una voz de mando, con una voz de poder, hermanos, que la muerte misma no pudo retener a Lázaro. Se abrieron las puertas del Hades, hermanos, y vino Lázaro nuevamente en vida. Así como Pedro lo hizo, hermanos, con Dorcas, si no me equivoco, aquella viuda que hacía buenas obras para la iglesia del Señor. Dorcas tal vez pudo haber dicho: también que estaba ya, Pedro ya la había hecho. ¿Para qué me traes de nuevo a sufrir a este mundo cruel? Solo Dios conoce las razones del por qué. Pero démonos cuenta, hermanos, que esa voz de autoridad, esa voz de mando, solo nuestro Señor Jesucristo la tiene. Marta y María y todos los presentes, hermanos,
iban a oír esa voz, ese llamado santo y con poder. Y vieron cómo Lázaro mismo salió de entre los muertos. Esto es increíble, imposible. Era para que vieran que Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios, es Dios, es Dios. Y usted y yo no oímos la voz del Señor en la forma audible a través de la palabra. Cuando escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, decimos el Evangelio, salió un muerto de ahí, uno vivo. Usted y yo salimos vivos porque escuchamos la voz del Señor, que es la primera resurrección de entre los muertos. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, predicó en Atenas, y cuando se hablaba de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de la resurrección de entre los muertos, todos aquellos filósofos epicureos y estoicos y todas las demás personas a él le dijeron: este hombre está loco. ¿De qué nos está hablando de la resurrección de los muertos? Imposible. Y le dejaron, le creyeron por loco. Es como hoy en día, si usted le dice a la gente que usted es un santo, tú eres un santo. A ver, hazme un milagrito, convierte este 100 en 1000. ¿Por qué? Porque tienen un concepto de lo que es la palabra santo y la gente no cree. ¿Ok? Pero lo maravilloso de esto, hermanos, nosotros hemos resucitado para vida y vida en abundancia. El Señor él mismo le dijo a Marta, iba a conocer la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El que creyere y vive en mí no morirá eternamente. El día que venga nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el apóstol Pablo lo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14 en adelante. Dice que cuando el Señor venga con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, los que durmieron en Cristo saldrán. Dice que también nosotros no precederemos, es decir, no nos vamos a quedar atrás. En el instante que se abran las puertas del Hades, hermanos, nosotros, si es que estamos aquí presentes, nuestro cuerpo se irá transformando en un ser celestial, en un ser espiritual. Dice que nos reuniremos con el Señor en las nubes, porque se oirá la voz de nueva cuenta: iglesia mía, ven a mí. Y los que estamos en la iglesia, el Señor, oiremos su voz, hermanos, e iremos con Él. Nos reuniremos con Él en el cielo para después irnos a la eternidad con nuestro Dios. Gloria a Dios, mi hermano. Iglesia, ¿creemos esto? En realidad creemos esto. Vivamos en el Señor entonces. Seamos fieles, hermanos, al poder de Dios y al llamado del Señor. Por eso, mi amiga, mi amigo, si usted en verdad no quiere morir eternamente, hay una muerte en la cual no podemos eludir, no podemos sacarle la vuelta, no podemos ni siquiera posponerla o postergarla, porque la muerte nos sorprende en cualquier instante. Hebreos 9:27: está establecido para los hombres que mueran solo una vez y después de esto el juicio. Nadie puede evitar la muerte física, pero sí puede evitar la muerte segunda. Esa muerte que es eterna, la cual nos habla, hermano, Apocalipsis 21, versículo 8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas y todos los mentirosos tendrán su parte, que es en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí la podemos evitar si usted viene a los pies del Señor, si usted obedece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, creyendo en el poder de Dios, arrepintiéndose de todos sus pecados, estando dispuesto a entregar su vida al Señor y estando dispuesto a obedecer a la voz del Señor en el Evangelio. Si usted obedece al Evangelio hoy, usted saldrá de ahí vivo para conocer la gloria de Dios, tanto la presente como la que viene, la por venir. No posponga más el llamado del Señor, porque afuera
está alguien que nos está al acecho: la muerte y hasta el mismo diablo. Mientras entonamos en himno de invitación, le invitamos a que reflexione, que medite sobre lo que Dios hoy en día ha puesto en nuestro corazón para meditar muy seriamente nuestra salvación. Entonemos este canto de alabanza, hermanos, que está al himno número, no recuerdo el número, pero yo sé que existe un Redentor. 225. Cantemos. Yo sé que existe un Redentor y se entregó por mí. Ofrece vida eterna y salvación también. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que mi Señor murió por darnos libertad. Yo sé mis culpas del cargo en la cruz lo demostró. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que algún día vendrá, así nos prometió. Es menester servirle fiel, pues Él recompensará. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Amén, hermanos. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Hermano, por favor. Así es como hemos llegado al final del servicio de esta mañana. Vamos a dar unos anuncios, luego pasaremos aquí al anexo. Del anexo vamos a tener un refrigerio. Todos los hermanos